Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a derivar funciones trigonométricas inversas, como son arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y arcocosecante. Bien, resolvamos las siguientes derivadas. En el número 1 tenemos la función f con respecto a x, que es 5 multiplicando a arcoseno de x. En este caso, su derivada va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener que hacer uso de las fórmulas de derivación para funciones trigonométricas inversas. Y voy a ocupar la fórmula número 1, que es la derivada de arcoseno de u. Arcoseno también se puede representar como seno y elevado a menos 1, así, con este símbolo, que también se puede escribir de forma explícita como arcoseno en este caso. Bien, va a ser entonces su derivada de arcoseno de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de u con respecto a x dividido entre la raíz cuadrada de la diferencia entre 1 y u al cuadrado. Bien, va a ser entonces así. En este caso tenemos que el número 5 es un valor constante y arcoseno de x, todo esto va a ser la variable. Por lo tanto, tenemos una constante multiplicando a una variable y lo puedo expresar así. Escribo la derivada de f con respecto a x va a ser igual a 5 multiplicando a la derivada con respecto a x. X es nuestra variable independiente aquí. Vamos a derivar con respecto a x de arcoseno de x. Así. Es un valor constante multiplicando a la variable, en este caso toda la variable va a ser arcoseno de x. Ahora, vamos a encontrar la derivada de arcoseno de x. Y va a ser aplicando nuestra fórmula de derivación para funciones trigonométricas inversas. Bien, identificamos el argumento de arcoseno. En este caso, el argumento de arcoseno es x. Por lo tanto, u va a ser igual a x. Y el desarrollo de esto va a ser la derivada de la función f con respecto a x va a ser igual a 5. Entre corchetes escribiré la derivada de arcoseno de x. Entonces, va a ser la derivada de u con respecto a x. U en este caso es el argumento de arcoseno. Por eso voy a escribir derivada con respecto a x de ese argumento, que es x. Y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la variable u elevado al cuadrado. U en este caso es x y lo voy a tener que elevar al cuadrado. Todo esto, raíz cuadrada, cierro el corchete, esto va a ser igual a, en este caso escribo el 5, abro el corchete otra vez, la derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto va a quedar 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x elevado, en este caso, al cuadrado, va a ser x al cuadrado, va a quedar como 1 menos x al cuadrado. Bien, este 5 va a multiplicar a este 1 que está acá arriba. Y al final vamos a tener que la derivada de f con respecto a x va a ser 5 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta expresión representa a la derivada para la función que está en el número 1. En el 2 tenemos la función f con respecto a la variable independiente w, que es igual a arcoseno de 3w. Bien, vamos a seguir aplicando la fórmula para derivar arcoseno en este caso. Y va a ser así. Identificamos quién va a ser el argumento de arcoseno. En este caso, el argumento de arcoseno es 3w. Entonces, eso va a ser u. U va a ser igual a 3w. Y ya está. Ahora sí, ya identificado eso, voy a derivar.
la derivada de f con respecto a w va a ser igual a, voy a derivar aquí con respecto a la variable independiente w, por eso va a ser derivada con respecto a w de arcoseno de 3w. Y esto va a ser igual a, aplico la fórmula. Primero derivo a u con respecto a la variable. O sea, va a ser, en este caso, la derivada con respecto a w del argumento de arcoseno, que es 3w. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. ¿Quién es u? U es 3w. Y se va a tener que elevar al cuadrado. Y ya está. Todo esto raíz cuadrada. Entonces, la derivada de f con respecto a w va a ser derivada de 3w con respecto a w. Nos va a quedar 3. Su derivada es 3. 3 multiplica el exponente de w, que es 1. 3 por 1 son 3. Y w le resto una unidad a su exponente. Su exponente es 1. Al quitarle una unidad se vuelve 0. Y w a la 0 es 1. 1 multiplicado por 3 nos da 3. Bien. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos, ahora aquí, 3w se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. W al cuadrado pues es w al cuadrado. Y ya está. Esta expresión representa a la derivada para la función del número 2. En el 3 tenemos la función g con respecto a x, que es igual a 2 quintos multiplicando a arcoseno de x. Bien, aquí tenemos un valor constante multiplicando a arcoseno de x. O sea, va a ser una constante por una variable. Y la derivada de esto puede quedar así. La derivada de la función g con respecto a x, en este caso se va a tener que derivar con respecto a x de, en este caso va a ser constante por variable, por lo tanto va a quedar 2 quintos multiplicando a la derivada con respecto a x de arcoseno de x, así. Y esto va a ser igual a, vamos a encontrar la derivada de arcoseno de x en este caso. Escribo 2 quintos, abro unos corchetes. Y ahora sí, en este caso identifico quién va a ser u. U va a ser el argumento de arcoseno en mi función dada. En este caso, el argumento de arcoseno es x. O sea, u va a ser igual a x. Por lo tanto, escribo la derivada de u, que es x con respecto a x, ¿sí? Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u. U es x. Por lo tanto, escribo esa u. Y esa u lo voy a tener que elevar al cuadrado. Por eso, esta x, que es u, lo elevo al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Cierro el corchete. Y ahora sí, desarrollo esto. Escribo 2 quintos. Abro corchetes. Derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, va a quedar 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, pues es x al cuadrado. Va a quedar menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y todo esto multiplicado por 2 quintos. Bien, esto también puede quedar como, este 2 va a multiplicar al 1 de aquí. Y este 5 va a multiplicar a la raíz. Por lo tanto, puede quedar como 2 entre 5 multiplicando a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta expresión representa a la derivada de nuestra función que está en el número 3. En el número 4 tenemos la función r con respecto a x, que es igual a arcoseno de 2x a la sexta potencia. En este caso vamos a aplicar la fórmula para derivar la función arcoseno. Primero identificamos el argumento. En este caso, el argumento va a ser de arcoseno. Su argumento es 2x a la sexta potencia. Entonces, u va a ser igual a 2x a la sexta.
Y ahora sí, derivamos la función r con respecto a x, su derivada va a ser igual a la derivada con respecto a x de arcoseno de 2x a la sexta. Esto va a ser igual a, escribo primero la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x es esta. Derivada de 2x a la sexta con respecto a x, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. ¿Quién es u en este caso? U es 2x a la sexta. Y se va a tener que elevar todo esto. O sea, 2x a la sexta se va a tener que elevar al cuadrado. Y a todo esto raíz cuadrada. Bien. Y la derivada de la función r con respecto a x va a ser igual a, derivo 2x a la sexta. El coeficiente 2 multiplica al exponente de x, que es 6. 2 por 6 son 12. Y el exponente de x, que es 6, le quito una unidad, le resto una unidad. Y se vuelve 5. Y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos, ahora, 2x a la sexta lo tengo que elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. X a la sexta, en este caso, al elevarlo al cuadrado, va a ser x a la 12, porque el exponente 6 se va a multiplicar con 2. O sea, va a quedar menos 4x a la 12. Todo esto raíz cuadrada. Y esta expresión representa a la derivada para la función que está en el número 4. Para acabar con esta primera parte de la derivada de las funciones trigonométricas inversas, aquí tenemos en el número 5 la función f con respecto a x, que es igual a arcoseno de la expresión 2 menos 4x al cuadrado más 3x a la cuarta. Bien, su derivada va a ser de la siguiente manera. La derivada de la función f con respecto a x va a ser igual a, vamos a derivar esta función con respecto a x. La función arcoseno de 2 menos 4x a la segunda más 3x a la cuarta. Identificamos el argumento de arcoseno. En este caso, el argumento es toda esta expresión. 2 menos 4x a la segunda más 3x a la cuarta. Esto va a ser u. Bien. Su derivada entonces va a ser la derivada de f con respecto a x va a ser igual a derivo con respecto a x al argumento de arcoseno, que es toda esta expresión, 2 menos 4x a la segunda más 3x a la cuarta. Y todo esto será dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u. U en este caso es el argumento de arcoseno, que es toda esta expresión. Por eso, entre paréntesis, escribo la expresión 2 menos 4x a la segunda más 3x a la cuarta. Todo esto elevado a la segunda potencia y todo esto raíz cuadrada. Bien, su derivada va a quedar entonces como la derivada de la función f con respecto a x va a ser igual a, derivo cada término por separado. Derivada de 2 va a ser 0 porque es un valor constante. Derivada de menos 4x a la segunda va a quedar de la siguiente manera. Menos 4 multiplica al exponente 2 de la x. Menos 4 por 2 es menos 8. Y al exponente de x, que es 2, le quito una unidad. Pasa de 2 a 1. Simplemente queda en x. Y va a quedar menos 8 para la derivada, menos 8x para la derivada de menos 4x a la segunda. Luego escribo más la derivada de 3x a la cuarta. El coeficiente 3 multiplica el exponente de x, que es 4. 3 por 4, en este caso va a ser 12. Y lo escribo. Escribo en este caso 12x, el exponente de x, que es 4, le quito una unidad, pasa a ser 3 en este caso. Y todo esto dividido entre
la raíz cuadrada de 1 menos, paréntesis, 2 menos 4x a la segunda, más 3x a la cuarta, todo esto elevado al cuadrado, y a todo esto raíz cuadrada. Y esta expresión representa a la derivada para el número 5, para la función que está en el número 5. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.